Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Las preguntas de los discípulos revelan muchas cosas. Y una de ellas es que los valores del imperio, recuerda, los valores del imperio están presentes, siguen vigentes, no se han dado cuenta, como ni siquiera se dan cuenta de lo que están preguntando. Pero Jesús sabe lo que está pasando con ellos, están en este proceso de desaprender y aprender, desaprender los valores del imperio que crecieron en ellos y ahora aprender los valores, vamos, del reino de Dios. Y estos valores, vamos, pueden identificarse de la siguiente forma. La salvación, recuerda, en el imperio es una mercancía. Dice, tienes que pagar por ello, te la tienes que ganar, tienes que demostrar, tienes que esforzarte. Mientras que la salvación, vamos, en el reino de Dios es un regalo inmerecido, es algo que se concede, que nada tiene que ver con la persona que la recibe, sino más bien con la persona que la otorga. Y de la misma manera, la importancia de las personas. En el imperio, la importancia, vamos, si hay una persona importante, pues es una mercancía. La importancia es una mercancía. Te la tienes que ganar. ¿Quieres ser una persona importante? Pues tienes que trabajar mucho, esforzarte y hacer muchas cosas. Entonces, en el imperio hay personas importantes, más o menos importantes y nada importantes. Mientras que en el reino de Dios, la importancia es algo que Dios otorga, es un regalo. Somos valiosos para Dios y en cambio en el imperio tenemos que ganar nuestra valía y aquí la recibimos de parte de Dios. Y eso es la diferencia entre el imperio y el reino de Dios. Y las preguntas de los discípulos que revelan que están presentes los valores, vamos, del imperio en sus predicaciones. Por eso Jesús tiene que muchas veces parar de inmediato todo eso, porque los discípulos y los apóstoles ya están enseñando y si no se dan cuenta van a enseñar los valores del imperio. Vamos, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Estos valores tienen que ver con el imperio. Entonces están funcionando, que están pensando que el cielo funciona igual que la tierra y son dos cosas totalmente distintas. Ya lo vimos en el caso de la salvación. La salvación es una mercancía en el imperio y la salvación es un regalo en el reino de Dios. Entonces, si no sabes cómo funcionan las cosas en el cielo, pues vamos a predicar una imagen muy deformada de lo que es el cielo. Entonces sus discípulos, por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Esas preguntas, esos valores pertenecen al imperio. ¿Quién es el más importante? Y recuerda, la importancia es una mercancía. Te la tienes que ganar, tienes que trabajar por ello. Y Él es muy importante, por eso ha hecho muchas cosas. Pero aquellos que no pueden hacerlo, aquellos que no tienen las posibilidades, los privilegios y el linaje para ser importantes, ¿qué pasará con ellos? Por eso son valores recuerda, del imperio, mientras que la importancia en el reino de Dios es algo otorgado. Somos importantes para Dios. Somos naturalmente importantes para ellos. Entonces, eso es grandioso. Entonces, los discípulos están discutiendo, no, yo voy a ser el más importante, no, yo he hecho más cosas, yo he enseñado más, tengo más grupos y mira, y Dios me ha dicho esto, y Jesús me escogió para esto. Entonces se estaban disputando eso, imagínate, sus discípulos. Entonces habrá que aclararlo porque ya están enseñando. Entonces, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. ¿Qué significa esto? Mira la respuesta de Jesús. Seguramente se sintieron ofendidos, confundidos. Te estamos preguntando quién es el más importante y nos pones un niño, Señor.
En el mundo de Jesús había distintas categorías y esto es marca registrada de los imperios. Si algo hacen ellos es separar a las personas, categorizar a las personas, marginar a unos y exaltar a otros. Entonces esto es marca registrada del imperio, por eso su pregunta, ¿quién es el más importante? Lo primero que está revelando es que siguen los valores del imperio en ellos, y lo que podría ser más grave es en su enseñanza, así que no se estaban escuchando, así como tú y yo cuando decimos cosas grandiosas y no nos escuchamos, ¿no? Entonces, por eso, en el mundo de los imperios separan a las personas, categorizan a las personas, es una manera de controlarlos. Entonces hay las personas y las no personas, y dentro de las no personas son las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les presenta una no persona, una persona nunca importante y jamás importante. Será importante tal vez cuando se convierta en adulto y haga cosas grandes, entonces será importante. Mira lo que está haciendo. Están acudiendo a estos valores del imperio y ellos no se están dando cuenta. Por eso Jesús tiene que radicalizar este momento y pone a un niño. Dice, él es importante. No, Señor, que se vaya de aquí, nos está molestando. Dios valora mucho a los niños, son grandiosos, son extraordinariamente fuertes. No sabes todo lo que tienen que soportar, no sabes todo lo que tienen que vivir. Y salen adelante y llegan a la adolescencia, son jóvenes y se convierten en adultos. Porque si los adultos vivieran, todo lo que viven los niños, no sobrevivirían, no saldrían adelante. Por eso los niños son extraordinariamente fuertes. Pero también tienen algo fundamental, la humildad en el sentido leída como dependencia. Dependen de los demás. Y eso es lo que Jesús les va a enseñar. Mira lo que les dice. ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo ante la incomodidad de los discípulos, Señor, te estamos preguntando quién es el más importante y traes a un niño, a una no persona, a un no importante. Ellos no importan. Entonces Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad. Y si Jesús dice eso, recuerda que Él dice amén al principio y nosotros lo decimos al final. Siempre estamos en sentido contrario a Jesús. La palabra les digo la verdad, amén les digo. Él siempre lo usa al principio y nosotros, como contrarios a Jesús, siempre lo decimos al final. Amén les digo. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, mira la radicalidad, no entrarán al reino del cielo. Y eso tiene consecuencias eternas. No entrar al reino del cielo, al reino de Dios o a la vida eterna, como se traduce en el libro del Evangelio de Mateo, no significa, si no vas a la iglesia, si no haces esto, si no lees la Biblia, eso no tiene consecuencias eternas. Lo que tiene consecuencias eternas es no entrar al reino del cielo. Entonces mira lo que está diciendo, porque ellos ya están enseñando a otros. Entonces si no están entendiendo lo que es importante para el cielo y están llevando lo que es importante para el imperio y así lo están enseñando, lo que es importante para el imperio también debe ser importante para el reino de Dios. Y son dos cosas distintas. Entonces la importancia, recuerda, en el imperio es una mercancía, te la tienes que ganar, tienes que hacer algo, tienes que trabajar mucho, muchísimo, toda tu vida. En cambio, la importancia en el reino de Dios es un regalo, Señor, wow. Porque hay personas que no tienen las posibilidades para ser importantes. No tienen los privilegios, las oportunidades, el linaje, y que de ellos. Por eso nos dice, por eso aclara y radicaliza la enseñanza para decir el que si no se arrepienten de sus pecados, ¿cuáles, Señor? Ya sabes, siempre preguntamos ¿cuáles? Por supuesto, esta manera de pensar, insistir, en los valores del imperio y enseñarlos a otros como valores del reino de Dios. Entonces, no. Por eso radicaliza, si ustedes no son como ellos, ¿y cómo son ellos, Señor?
dependientes, humildes, dependientes de su padre, dependientes de sus adultos, de los padres. Entonces, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Esto era una enseñanza vital. Claro, una dependencia de Dios. Entramos al cielo, vamos a la manera de Dios, no a nuestra manera. No porque somos importantes, no porque logramos muchas cosas aquí. Y esos son valores del imperio. El cielo es para las personas importantes, el cielo es para las personas. Y las no personas no, para ellos no es el cielo. Por eso tiene que aclarar todo esto. Así que el que se vuelva tan humilde, dependiente como este niño, es el más importante en el reino del cielo. Y la cabeza de sus discípulos, claro, insistir en los valores del imperio como reino de Dios es confundir las cosas. Si algo debes hacerlo, si algo deben hacer los creyentes es saber perfectamente cómo funciona el cielo. El cielo tiene sus reglas, tiene sus categorías, tiene sus valores, y esos son los valores del reino de Dios. Y Jesús los enseña todo el tiempo. El reino de Dios es esto, es aquello, es esto. Es como un rey, es como una persona, como una semilla. Vamos, como un terreno, como una familia. ¡Wow! Todo el tiempo lo está enseñando. Cómo funciona el cielo, en contraposición, en contraste y denuncia de los valores del imperio que estaba presente, porque el imperio dominaba todo ese mundo. Y entonces no solamente era una dominación militar, sino cultural, social. Era una dominación cultural y sus valores, vamos, llegaron a todas partes y se tenían que enseñar y asumir como verdaderos. Ellos tenían el discurso oficial de Dios. ¿Y cómo se enseñaba? A través de la poderosa tradición sacerdotal y a través de la poderosa tradición de sabiduría y también la poderosa tradición monárquica, claro. Todas estas tres tradiciones se encargaban de resguardar, vamos, el imperio, que todos estaban sometidos al gran imperio. Entonces, estos valores se enseñaban y prueba de ello son los discípulos de Jesús. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Ellos decían, allá vamos a estar, habrá niveles, categorías. Claro que no. Allá somos igualmente salvados, igualmente agradecidos, igualmente importantes. Entonces, finalmente, les enseña que la manera de pensar de Dios es muy distinta. Los valores en el reino de Dios, vamos, son distintos. Sus matemáticas son muy distintas a las de este mundo. Y eso es lo que va a demostrar. ¿Cómo funciona el cielo? Y si algo, vamos, funciona el cielo es que es de un Dios santo, santo y santo. ¿Qué significa? Separado, finalmente separado. Hablar de la santidad de Dios es hablar de lo diferente y separado que Dios. Por ejemplo, sus matemáticas son muy distintas a las matemáticas de este mundo. ¿En qué sentido? Lo que es valioso y lo que no es valioso. Lo que es importante y lo que no es importante. Por ejemplo, son más importantes 99 ovejas que una sola, por supuesto. Y tienes que estar con lo más importante y no con lo menos importante. Por ejemplo, recuerda las matemáticas de Dios. Dios es un Dios santo, como por ejemplo, mira su manera de ver las cosas. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? Pues la deja, ni modo, adiós. Se tiene que quedar con las 99. Claro, son las matemáticas de este mundo, valen más 99 que una sola. Y dejar las 99 para ir a buscar esa sola, es una locura, es un despropósito. No entiende las cosas, o sea, no valora bien las cosas, claro, en términos de este mundo, en términos del imperio. Cuando los oyentes estaban recibiendo esta historia, nadie deja 99 ovejas para ir a rescatar a una. Por supuesto, nadie en este mundo, nadie en el imperio, pero en el cielo sí. Un Dios santo sí. Sus matemáticas son distintas. Nadie deja las 99.
¿A quién se le ocurre ir por esa oveja perdida? A Dios. Dios es el que nos busca. Dios es el que está buscándonos una y otra vez. No solamente nos buscó para nuestra salvación, sino recuerda, nos buscó y nos sigue buscando para nuestra vida de salvación. ¿Para qué? Para que asumamos y entendamos los valores del reino de Dios. Pero ¿para qué tengo que asumirlos? Para que disfrutes de tu salvación. Porque si algo sucede con los creyentes, la mayoría sufren su salvación. A eso les enseñaron en las iglesias, a sufrir su salvación. Vienen sufriendo y aquí siga sufriendo. Sufren su salvación todo el tiempo porque no la entienden, porque la están mirando, vamos, a través de los valores del imperio. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son los valores del reino de Dios. Por eso es importante saber qué significa que es un Dios santo. Santo significa diferente. ¿Y diferente en qué? Por ejemplo, sus matemáticas. ¿A quién se le ocurre dejar 99 para para buscar una sola? A Dios, porque es un Dios santo. Y mira lo que nos dice. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? No dejará las otras 99, vamos, en las colinas. Dice, y saldrá a buscar, vamos, la perdida. Dejar las 99 en las colinas, sus oyentes han de haber dicho, no, esto está mal. Claro, ¿y sabes por qué está mal? Porque es diferente. Y en ese mundo, todo lo diferente está mal. Eso es un valor del imperio. Todo lo que es diferente está mal. Está mal dejar 99 en las colinas y salir en busca de la otra. Claro que no. Hay que resguardar esas 99 y esa pues ya se perdió. Dios no piensa así. Y qué bueno, porque sería una tragedia. Esa oveja ya se perdió. Adiós. Nadie la busque porque es más importante las 99. Eso sería una desgracia. Pero afortunadamente nuestro Dios, que es un Dios santo, diferente, no piensa como nosotros. Él salió a buscar la oveja perdida. Tan es así que vino y nos buscó y nos sigue buscando. Nos dice así, si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99. Mira la manera. No solamente nos habla, mira, de este Dios santo, nos habla, número uno, de un Dios diferente. Esto significa ser santo, diferente. Ve sus matemáticas. Vamos, nadie hace eso, nadie deja las 99, solo Dios. Y se alegra. Eso es grandioso. Entonces, y se alegra más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial. Y este texto también es fundamental. Como esos textos que nos habla, que tienen implicaciones eternas, estos textos son fundamentales, porque nos va a hablar de cuál es la voluntad de Dios, para que lo tengamos, porque la gente pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí hay un texto, Jesús está hablando de su Padre Celestial y especialmente de su voluntad. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. No es la voluntad de Dios que nadie perezca, pero ¿por qué algunos sí? ¿Por qué algunos se pierden? ¿Por qué algunos no quieren saber nada? Y eso es lo grandioso. Déjame decirte, vamos otra vez a estas dos categorías, el imperio y la voluntad, el reino de Dios. El reino de Dios pasa por encima de las voluntades, el imperio pasa por encima de todas las voluntades. No toma en cuenta ninguna voluntad. No solamente pasa por encima de ellas, acaba con ellas. No es permitido pensar, no es permitido elegir. ¿Sí? Solo hay una voluntad, la del imperio. Y todos deben, escucha, esto que sonará, reconocible. Tienen que obedecer. Eso tiene que ver con el imperio. El imperio solo hay una voluntad y pasa por encima. No toma en cuenta las otras voluntades, no existen. Mientras que en el reino de Dios, la voluntad de Dios considera
muy valiosas, la voluntad de los demás. Es tan grandiosa la voluntad de Dios, escucha, que resguarda impecable, resguarda la voluntad de la otra persona. No pasa por encima de esa. Por eso dice, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos se salven. Pero entonces, ¿por qué algunos no quieren saber nada? Porque Dios guarda de forma impecable, inalterable, la voluntad de la otra persona. No así los imperios. Los imperios solo hay una voluntad, la voluntad del imperio, y nadie más pasa por encima. Destruye las voluntades de las personas, de sus súbditos, acaba con ellas. Nada de pensar y mucho menos nada de elegir. Solo tienen que obedecer, obedecer, obedecer. Y para eso estaba la poderosa tradición sacerdotal, el templo para que la gente obedezca. Y para eso está la poderosa tradición de sabiduría, la sinagoga, para que obedezca. Solo hay una voluntad. Mientras que aquí está la voluntad de Dios, que guarda de manera inalterable, impecable, que grandiosa es su voluntad, No aplasta la voluntad del creyente y de la persona, no la forza, no la obliga, sino busca convencerla para que esa persona elija el que quiera seguirme, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera vivir de otra manera. ¡Wow! Mira, son dos voluntades, la voluntad en el imperio y la voluntad en el reino de Dios, que guarda y resguarda la voluntad de las personas, no las aplasta, al contrario, las respeta tanto que si deciden, yo no quiero saber nada del reino de Dios, yo no quiero saber nada de la salvación de Jesús, yo me salvaré, pues finalmente la deja. Pero eso no significa que no la sigue buscando. Dios seguirá buscando a esa persona hasta el final de su vida. Entonces, nos dice, de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre que ni siquiera uno de estos pequeños perezca. Entonces, vamos a nuestras divisiones. Entonces, Mateo 18, ya vimos la primera división, sería un niño. Jesús llama a un niño pequeño, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Y después la otra, segunda división, la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, a Dios la deja, ni modo, es una tragedia, un accidente. Pero nadie deja las 99 para ir por una, por supuesto, nadie en este mundo, pero en el cielo sí. Entonces Dios dejó el cielo y vino a buscarnos. Entonces saldrá a buscar la perdida, les digo la verdad, se alegrará más. Pero entonces, todo este sentido de importancia, empezó a enseñarse estos valores del reino de Dios. A lo largo del ministerio de Jesús visitó muchas ciudades. Escucha, algunas ciudades sí regresaba, pero otras ya no regresaba. Entonces, todas esas personas que escucharon y vieron de Jesús, escucharon de Jesús enseñar la ley en su sentido original y vieron estas maravillas que señalaban a algo mucho más grande, quisieron recordarlo, el Jesús recordado. Nos esperaban, nos esperamos cuando vuelva a Jesús, y si ya no viene, pues ni modo, fue una gran experiencia, adiós. No, mucha gente empezó a articular todos estos recuerdos. Mucha gente empezó a articular, a editar y a armar todos estos recuerdos de Jesús que recordaban todo lo que enseñó y todo lo que hizo Jesús. Y todo esto se empezó a articular y terminó en narraciones, que después entendemos como la tradición oral, y después, más adelante, 2 o 3 generaciones después, esta tradición oral se puso por escrito. Entonces, todas estas comunidades
Entonces Jesús, escucha, viajó a muchas ciudades y predicó y enseñó y se quedó días, semanas. Entonces ellos conservaron todo esto, todos estos momentos que impactaron la vida de las personas y las impactaron para siempre. Y querían conservar estos momentos, querían conservarlos, repetirlos. Y querían, vivirlos una y otra vez a través de repetirlos, enseñarlos, predicarlos. ¿Qué se hizo? Se articuló todo esto y se convirtió en unas narraciones extraordinarias donde ahora esas comunidades se reunían. Cuando Jesús ya estaba en otros lugares, estas comunidades del Jesús recordado se establecieron. Entonces, podría llegar alguna situación, podría llegar que alguien dijera, bueno, Jesús dijo ciertas cosas que no dijo, pero él quiso decirlo, o quiso inventar, o si alguien inventaba, yo creo que Jesús dijo esto y esto. Todos los demás son testigos y garantes de que no fue así. Le decían, no, nada de eso, yo estuve ahí y yo escuché todo lo que dijo. Y lo he memorizado, y no solo yo, sino otras personas. Y ahora se ha articulado como una narración. Entonces, cualquier persona que quería alterar todos estos recuerdos, organizados en narraciones, que después ahora entendemos como evangelios, bueno, era parada de inmediato, era denunciada. Entonces, estas pequeñas comunidades son las que resguardaron todas estas grandiosas enseñanzas y hechos de Jesús. Todo eso, Jesús ya no volvió a muchas otras ciudades. Sin embargo, se resguardó toda esta enseñanza. ¿Cómo se resguardó esta enseñanza? Sino a través de la memoria. Recuerda, una memoria agradecida, la memoria tiene que ver con la gratitud, la desmemoria tiene que ver con la ingratitud. Entonces, todos aquellos que estaban agradecidos tenían un gran sentido de memoria. Pero la memoria en el tiempo de Jesús era extraordinaria. No sabes la dimensión y los alcances que tenía, no como la de ahora, que ya no tenemos memoria ni inteligencia, todo es artificial, memoria artificial, inteligencia artificial, ya no hay memoria ni inteligencia. Qué tragedia para este mundo. Pero en el mundo de Jesús la memoria era extraordinaria. De ahí viene y se forma todo lo que es la tradición oral. Y es exclusiva y fantástica del mundo antiguo. Todavía quedan algunos restos de esta tradición oral. Pero todos estos recuerdos articulados, editados y traducidos en narraciones, se predicaban una y otra vez en estas comunidades donde Jesús ya no regresó, o regresaba muy poco, o nunca más regresó. ¿Qué quisieron hacer? Recordar, rememorar una y otra vez lo que hizo. A eso iban, a esas pequeñas comunidades del Jesús recordado. Pero si alguien venía y decía, no, Jesús hizo esto y dijo el Jesús, toda la comunidad resguardaba con mucho celo, esa enseñanza que ha llegado hasta nosotros a través de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasaba con esa persona? Bueno, pues finalmente era señalada que estaba afectando a la comunidad, y de eso va a hablar Jesús. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle saber su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Y estos son textos que deben ser manejados con mucho cuidado, porque si esto se maneja muy mal, imagínate lo que sucede en las iglesias. Por eso las iglesias están disciplinando, marginando, señalando, expulsando, porque entonces pecan contra ella. No, se refería al mundo, el contexto es estas comunidades donde se estaba alterando, la forma en cómo las palabras de Jesús, y eso sí era grave. Resguardar las palabras de Jesús con la mayor claridad posible, la mayor veracidad posible, en estas comunidades del Jesús recordado. Jesús ya no estaba,
Entonces, estas comunidades fueron las que conservaron todos estos recuerdos, vamos, perfectamente, ¿no? Yo estuve ahí en estas bienaventuranzas, yo estuve ahí cuando habló, yo estuve ahí cuando, vamos, alimentó a todas las gente, a todas las personas y nos dijo esto. Y otra persona diría, yo también, y yo también. Entonces, ahí se fue estructurando. Entonces, afectar estos recuerdos era grave. Por eso Jesús habla de esta forma. Y nos dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia, ante esa comunidad, y luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como que no forma parte de esa comunidad. Por eso Jesús habló en esos términos. Porque para el tiempo de Jesús ya estaban sucediendo que había personas que querían alterar el recuerdo y la enseñanza de Jesús desde ese tiempo. Recuerda, si algo querían hacer los maestros religiosos y los fariseos era desacreditar la enseñanza de Jesús. Por eso probablemente se infiltraban a estas pequeñas comunidades y trataban de infiltrarse y tratar de señalar a Jesús como farsante, como un blasfemo, como un mal maestro, alterando su enseñanza. Y entonces toda esa comunidad decía, no es así. Y si insistía, habría que sacarlo. Pero lamentablemente estos textos han sido manipulados de tal forma que ahora uno de los deportes nacionales de las iglesias es disciplinar a un creyente. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo manejamos estos textos. Entonces nos dice así, si alguien pega contra ti. Y Pedro se quedó pensando, ¿cómo es eso, Señor? Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Pero si no te hace caso y si aún así la persona se niega a escuchar, era muy probable que estas personas que ingresaban a estas comunidades no escuchaban. Porque ¿qué hacían? Querían afectar estas comunidades. Querían afectar la enseñanza de Jesús y querían desacreditar, todo este sentido, todo lo que estaba enseñando. Y estas comunidades estaban confirmando y resguardando y enseñando a otros. Porque no solamente era conservar la enseñanza para ellos y nadie más, al contrario, muchas personas querían saber de Jesús y para eso estaban estas comunidades del Jesús recordado. Y Pedro se quedó pensando, si alguien peca contra ti, y dice Pedro, no, eso me sucede a mí todo el tiempo. Y dijo, Señor, a ver, quiero preguntarte algo. Hablando, cuando acabas de decir, si alguien peca contra ti, y eso me sucede todo el tiempo. ¿Sabes qué me parece muy interesante? Que Pedro dijo, si alguien peca contra ti. ¿Por qué no dijo lo contrario? ¿Por qué no dijo, qué hago cuando yo peco contra una persona? Una y otra vez, ¿qué hago con ello? ¿Qué es lo que sucede? Peco contra esa persona una y otra vez. No, nunca lo vas a escuchar. Lo que siempre se escucha es que alguien peca contra mí. Por eso se identificó Pedro con eso. ¿Qué voy a hacer que alguien peca contra mí? Nos dice versículo 15, si un creyente peca contra ti, dice Pedro, eso me pasa a mí todo el tiempo. ¿Qué hago, Señor? Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Wow, ¿por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué no dijo lo contrario? ¿Qué debo hacer cuando yo estoy pecando una y otra vez contra una persona? Claro, todo mundo peca contra Pedro, todo mundo peca contra ti. Entonces, en el mundo de Jesús había como dos escuelas rabínicas, dos escuelas de enseñanza. Unas, por eso señalaban a Jesús, nunca te vimos en esas escuelas, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿Cómo? ¿De dónde nunca lo vimos en estas escuelas de gran privilegio, seminarios, denominaciones? No lo vimos, ¿de dónde viene? Había como dos posturas. Una era una postura moderada, conservadora. Solo puedes pecar a las personas, escucha, 3 veces.
wow, solo puedes perdonarla 3 veces. Más de eso, no, ya no tiene nada que ver con la ley. Pero había otra escuela rabínica que decía, debes perdonar a tu hermano, no 3, ni 5, 7 veces. Wow. Seguramente los alumnos y discípulos dijeron, Señor, eso es demasiado. 7 veces. Así hace Dios con nosotros, ¿no? Y eso, por supuesto, Pedro conocía estas dos posturas y elige pues la más liberal, la más misericordiosa, y llegó con Jesús. Señor, ¿qué debo hacer cuando alguien peca contra mí? Recuerda, todos pecan contra ti, tú nunca pecas contra nadie. Wow, ¿te resulta conocido? Así sucede, nunca vas a escuchar. ¿Qué debo hacer cuando yo peque contra alguien una y otra vez? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No. ¿Qué debo hacer cuando alguien peca contra mí? Hasta 7 veces, y tal vez esperaba Pedro que Jesús le dijera, mira Pedro, eres demasiado generoso, no, perdonar 7 veces es mucho, es casi como Dios, perdonar a Dios 7 veces, eso es lo que pensaban. No, debes perdonar tal vez 5, eres muy condescendiente y generoso. No, nada de eso. Nada de eso. Mira lo que dice. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. No, Pedro, gracias, mi discípulo generoso y misericordioso. Y entonces le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Ellos habían aprendido que hay que perdonar 7 veces porque así lo hace Dios, y ahora le dice 70 veces 7. ¿Qué significa? No un número, sino algo que no se puede contar. Y de alguna forma Jesús le dice a Pedro, deja de contar. El perdón, no se cuenta. Dios no nos está contando. Imagínate que Dios te esté, ya llevo 200 veces, 300, llevas 500, un perdón es el día de hoy. Eso tiene que ver con el imperio, no con el reino de Dios. Vamos a un tema fundamental, porque el perdón viene en el mundo de las deudas, pertenece al mundo, de ahí viene perdonar una deuda, cancelar una deuda, liberar una deuda. Y cuando tú perdonas, asumes la deuda. Eso es lo que hizo Dios con nosotros, nos perdonó. Vamos, y nos dijo, bueno, olvídenlo, no es nada. Dios no dijo eso. Dios asumió nuestra deuda. Entonces, cuando una persona dice no, y cuando tú vas a pedir perdón y esa persona magnánima te dice, no es nada, no, esa persona no tiene idea lo que es el perdón. Porque si tuviera idea, sabe, vamos, lo serio que es recibir un perdón, lo serio que es otorgar un perdón. Lo serio que es recibir un perdón y pedir perdón. Y entonces tal vez no se está dando cuenta lo mucho que debe. Entonces, por eso le dice, no pretendas contar el perdón 1 y 2, ya van 2 veces, ya van 3 veces, porque eso hace el imperio. Recuerda, las cosas en el imperio son una mercancía. Ya vimos, la importancia es una mercancía, te la tienes que ganar. Mientras que la importancia en el reino de Dios es un regalo. Entonces el perdón, en términos del imperio, el perdón en el imperio es una mercancía. Y te la tienes que ganar, tienes que demostrar, por favor, así como así, nada más. No es así. Entonces el perdón en el imperio es una mercancía que tienes que pagar, que tienes que ganar, que tienes que demostrar, que tienes que trabajar por ello. Por eso Pedro preguntó en esos términos. Primero están preguntando quién es el más importante en el reino de Dios. Esos son valores del imperio. Y ahora le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Todos pecan contra ti, tú nunca pecas. Bueno, tal vez una vez al mes. Sí, llegué tarde, dije algo mal y pensé un muy pequeño mal pensamiento. Por eso, esa persona no sabe lo mucho que debe. Entonces, pretender contar el perdón, ya te perdoné una vez, ya van 2 veces, 3, no estás tomando en serio el perdón que te estoy dando. Esto no es juego.
es entender el perdón en términos del imperio. En el imperio, recuerda, el perdón es una mercancía. Hay que ganártelo. Tienes que demostrar que quieres ser perdonado, que debes ser perdonado. Tienes que hacer méritos. Tienes que demostrarle a todos. Eso es en términos del imperio. Pero el perdón en términos del reino de Dios, escucha, es un regalo. Y por naturaleza es inmerecida. Y la persona que perdona asume la deuda, así como Dios. Así como Dios le está diciendo, no pretendas contar el perdón, Pedro. El perdón no se cuenta. Se otorga y listo, y ya. Y las veces que sea necesario. Por tu bien y por el bien de la otra persona. Y listo. Deja de contar el perdón. Deja de entender el perdón en términos del imperio y no en el términos del reino de Dios. Por eso las personas están muy confundidas. Y no solo confundidas, enfermas. Entonces, nos dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Entonces, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Por eso dice Pedro, ven, vamos a hablar precisamente de perdón, pero no en términos del imperio, sino en términos del reino de Dios. Recuerda, aquí es una mercancía y aquí es un regalo, ¿sí? Un regalo por naturaleza inmerecido. El perdón, pues no se lo merece, pues así es el perdón. Precisamente porque no se lo merece, así se debe otorgar, siempre de forma inmerecida. Entonces el perdón no es merecido, ese es el perdón del imperio. Entonces, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas de los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Los oyentes han de haber dicho, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien deba tanto a un señor? ¿Qué deuda es esta? O sea, primero 70 veces 7, algo que no se puede contar. Y ahora millones de millones es algo, una deuda impagable. ¡Wow! Y esa es la deuda que tenemos con Dios. Era impagable. No, bueno, dame tiempo, déjame pagarla, déjame portarme bien, ya pronto seré una mejor persona. Y eso es lo que las personas piensan. Que eso es lo que espera Dios de ti, que le pagues todo lo que Él te ha concedido. Dame tiempo, buscaré ser una persona, iré a una iglesia y voy a ver Bálsamo en línea. No, tenemos una deuda, millones. Un Señor que nos ha dado. Y aquí, y no solamente tenemos una deuda con Dios, tenemos una deuda con muchas personas. Por ejemplo, nuestros padres. Es una deuda impagable. No le puedes pagar toda la vida que te dio, todo el tiempo y todo el amor que te dio. Ahí está. Es una deuda impagable. Y pretender pagarla, pretender decir cuánto te debo, pues por supuesto es no tener idea de que la deuda es impagable. 70 veces 7, millones y millones de monedas de plata. Ahí está. Entonces, ¿cómo puede alguien deber tanto? Eso no sucede a nosotros con Dios. ¿Cómo podíamos deberle tanto a Dios? Pues Dios asumió nuestra deuda, pagó por nosotros. Mira lo que nos dice. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo le ordenó que lo vendieran. Esas deudas impagables, esa falta de perdón, esa falta de reconocimiento de nuestras deudas, afectan a mucha gente. La falta de perdón, afecta. O sea, por eso el perdón es muy esencial. Por eso cuando Jesús habla de este modelo de oración, el Padre Nuestro, la mitad, tiene que ver con el perdón. Porque afecta a unas personas. O sea, perdonar, y recibir el perdón. Los dos son importantes, los dos tienen su dificultad. Perdonar y recibir perdón, no, hombre, es algo muy serio. Por eso Jesús lo mostró y lo colocó ahí junto a la oración. La oración tiene que ver con el perdón.
con tu manera de perdonar, tu entendimiento acerca del perdón. Entonces ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Mira las deudas emocionales. Todas clases de deudas nos afectan. Y afectan con las personas con las que vivimos. Por eso una persona puede decir, bueno, es mi vida, son mis cosas, si perdono o no es asunto mío. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, que si perdonas o no es asunto tuyo. Pero no es solo asunto tuyo. Afecta a todos los demás, como nos dice. Ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Este hombre pensaba, bueno, es mi deuda, es mi asunto, es tú y yo, Señor, no pasa nada, yo ya buscaré cómo lo resuelvo. No, vamos, véndanlo a él y a toda su familia. Mira lo que afecta la falta de perdón, mira lo que el perdón nos enlaza con todos. Entonces, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó. Escucha lo que dice. Señor, dame tiempo y te lo pagaré todo. Todos cuando escucharon esa historia dijeron, eso es impagable. Eso es impagable. Esa deuda tan grande nos habla de un Señor generoso, paciente, misericordioso. Vamos, cuánta riqueza. ¿Y cómo puede haber dado tanta riqueza a este siervo? Y este siervo no tiene idea de que eso es impagable. Así nos sucede a nosotros. No tenemos idea lo que nos fue perdonado. Dios nos perdonó. No tenemos idea las deudas que tenemos con mucha gente. Con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos que estuvieron contigo y todo lo que te dieron. Y tú dices, no, yo no le debo nada a nadie. ¡Wow! Como este siervo. No tiene idea. Solo pide tiempo, nos dice. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Nada de eso es impagable. Él no se ha dado cuenta, no se está escuchando como nosotros cuando decimos cada cosa y no nos escuchamos. No tenemos idea de la deuda tan grande que le debíamos a Dios, Señor. Es decir, dame tiempo, me convertiré en una mejor persona, ¿no? Eso no es, porque no estamos teniendo idea de la magnitud y la dimensión tan grande de lo que le debíamos la vida. Como vimos en el libro de los Hechos, Él es el Dios que nos da vida, aliento y todas las cosas. Y Dios te las dio como un regalo, pero no estamos entendiendo. Entonces, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, que no tiene idea de la deuda tan grande que ha adquirido con el amo. Y déjame decirte, el amo no dijo, bueno, no es nada, olvídalo. No, el amo iba a asumir esa deuda, así es. Quien perdona asume la deuda. Quien perdona asume la herida, asume todo eso que sucedió. Vamos, por eso perdonar es un acto grandioso. Vamos, es un acto de personas verdaderamente, perdonar es de adultos en la fe. Entonces, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, lo liberó y escucha, le perdonó la deuda. La deuda no desapareció, la asumió el amo. Nuestras deudas delante de Dios no desaparecieron. Dijo, bueno, olvídalo, no me deben nada, no es para tanto. No, dijo, asumió la deuda. Y Jesús pagó por nosotros, pagó nuestras deudas. Mira cómo Dios asumió nuestra deuda y pagó. ¡Qué generosidad! ¡Cuánta misericordia! Pero escucha, aquí hay algo vital. La misericordia que Dios nos tiene no es algo solo para nosotros. Dios no te da la misericordia para que tú te la quedes y bueno, gracias Señor por toda tu misericordia, toda tu bondad y toda tu gracia. Adiós. No, la misericordia de Dios se te da para que tú la concedas. La gracia de Dios se te da para que tú la concedas. El perdón de Dios se te da para que tú lo concedes, no para que te lo quedes.
O sea, no es algo para atesorarlo, guardarlo, no guarda toda la misericordia y no se la des a nadie, porque solo es para ti, nada de eso. Por eso él no entiende. Por eso tuvo misericordia, por eso le dio lástima. Este hombre no sabe lo que me debe. No tiene idea y lo que me está pidiendo es tiempo. Es tiempo. No tiene idea que no puede pagarme. Se resiste a la idea de que no puede pagarme y por eso me pide tiempo. Por eso el Señor sintió lástima. Este hombre no tiene idea. Tuvo misericordia de él. Entonces, no sabemos lo que es la misericordia. La recibimos todo el tiempo y no la quedamos. La gracia de Dios la recibimos todo el tiempo y no la quedamos. El perdón de Dios no la quedamos. Vamos, todo el tiempo no lo quedamos. Lo recibimos y no lo quedamos. ¿Y qué hacemos? Contamos el perdón. ¿Qué hacemos? En los términos del imperio y no en términos del reino de Dios. Entonces, cuando el hombre salió de la presencia del rey, ¿fue un hombre nuevo, distinto? No. Cuando no entiendes la dimensión de lo que se te ha perdonado, cuando no entiendes que la misericordia de Dios no es para guardarse, sino para otorgarse, pues seguimos igual. Mira lo que pasó con este hombre. Le acaban de perdonar, seguramente fue toda una noticia en el reino. Todo el mundo supo lo que pasó con este hombre. Todo el mundo supo lo grandioso que es este Señor. Al perdonarle toda la deuda, y este Señor asumió la deuda de este siervo desubicado totalmente. Te lo pagaré todo. Tenme paciencia, Señor. Ya pronto voy a ir a la iglesia, pronto voy a orar, a leer. Estoy en bálsamo en línea, estoy comenzando. Por favor, tenme paciencia. No, Dios no es así. Dios no está esperando a que seas una buena persona. No. Ese es asunto tuyo. ¿Qué vas a hacer con tu persona? Ese es asunto tuyo. Esa es la soberanía de Dios. Resguarda, nuestra voluntad, y de forma impecable, para que seas tú quien decida, para que seas tú qué vas a hacer con tu vida y con tu persona. Entonces, finalmente, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero también. Ay, por cierto, hablando de deudas, alguien me debe dinero. Eso es lo único que pensó. Eso fue lo único que le dejó esa reunión, de misericordia, de gracia, ese portento de Dios de haberlo perdonado, esa soberanía al decirle, te perdono. Eso fue lo único que le dejó. Ah, es cierto, alguien me debe dinero, ¿y qué lo encuentra? Claro, en eso sí es diligente, en encontrar a aquellos que le deben. Claro, es como Pedro. ¿Qué voy a hacer con mi hermano que peca contra mí? Todos pecan contra mí, todos te deben. Tú nunca pecas contra los demás. Eso jamás lo vas a escuchar. ¿Qué voy a hacer cuando sigo pecando contra los demás? Eso jamás lo vas a escuchar. ¿Qué se escucha en las consejerías? Pecan contra mí, pecan contra mí, pecan contra mí. ¡Wow! Por eso el Día de los Cristianos es el 28 de diciembre. Es decir, son santos e inocentes. ¿Qué voy a hacer con mi hermano que peca contra mí? ¿Perdonarlo hasta 7 veces? No, Pedro, eres generoso. Seguimos contando. Cuando contamos el perdón de Dios o el perdón para los demás, estamos leyendo el perdón en términos del imperio. Es una mercancía. Te lo tienes que ganar, tienes que pagar por ello, tienes que hacer méritos, tienes que demostrar. No estamos entendiendo que el perdón el perdón verdadero, el perdón del reino de Dios es un regalo, es inmerecido, es otorgado, no porque la persona lo merece o no, sino porque es Dios quien lo otorga, depende de quien lo otorga, no de quien lo recibe, si hace méritos o no. Entonces, él dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, lo único que le dejó esa grandiosa reunión de misericordia y libertad fue, alguien me debe, el hermano que peca contra mí. Entonces, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Pero si acaba de ser perdonado, claro, recuerda,
La desmemoria tiene que ver con la ingratitud. Y solo la memoria tiene que ver con la gratitud. Las personas agradecidas tienen memoria. Claro, debería tener memoria de lo que le sucedió y dejarlo libre. Entonces la misericordia tiene que ver con la gratitud y escucha con la memoria. Aquí es una memoria, no recuerdo nada, no lo sé. Pregúntale a los adultos que tienes por ahí, no sé de lo que me hablas, no lo sé. No fue así, no. Y tal vez le decían, oye, pero tú estuviste en esa reunión y te perdonaron, todo el mundo supo, no era yo, me están confundiendo, ¿eh? Así responden los adultos. Pregúntales, no, yo no fui, no sé de lo que me estás hablando, ya se me olvidó, claro. La memoria, una desmemoria selectiva, eso no me acuerdo, de eso tampoco me acuerdo. Y este hombre que está viviendo una desmemoria total, vamos, al decir, se le olvidó todo lo que pasó con él, pero sí se acordó de los que le deben, de los que pecan contra él. ¿Cuántas veces debo perdonar al que peca contra mí? No, este hombre ya lo perdoné 7 veces, la octava ya me la debe. Entonces fue por él y mira lo que dice. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y rogó que le diera un poco de más tiempo. No tuvo la memoria para decir, es lo mismo que yo hice, suplicar y rogar y pedir tiempo para pagar es lo mismo. No tuvo memoria para eso. Pregúntales, ¿no tienen memoria? No sé de lo que me estás diciendo. No lo recuerdo. Eso no lo recuerdo. Me estás confundiendo. Yo no estuve en esa reunión. Oye, pero si te perdonaron todo. Toda la comunidad supo. Y esto engrandeció a nuestro Señor. Que tú rogaste y pediste tiempo. No me acuerdo, no sé de lo que hablas. Mira, la desmemoria tiene que ver con la ingratitud. Entonces nos dice, le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré yo. Las mismas palabras. Pero se le olvidaron deliberadamente. Es una desmemoria selectiva. Entonces nos dice, yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. ¡Wow! ¡Cuánta justicia! Ya lo perdoné 7 veces y no se puede ir más allá de 7 veces, 8. La octava ya es para arrestarlo, para meterlo en la cárcel. Las deudas, el perdón y la falta de perdón tienen que ver con las prisiones, tienen que ver con las cárceles. Mira lo que nos dice. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, recuerda, pensamos que el perdón es asunto nuestro. Bueno, yo sé si perdono o no, es asunto mío. No es asunto tuyo. Todo mundo se da cuenta si perdonas o no perdonas. Todo mundo se da cuenta, ¿eh? Y el primero que se da cuenta y tiene que sufrirlo todo el tiempo, nuestra falta de perdón hacia los demás y a nosotros mismos, es nuestro cuerpo. Ese es el primero que lo sufre. Y vaya que lo sufre y vaya que se da uno cuenta. El cuerpo es el primero en sufrir. Dice, no va a perdonar otra vez. Sigue de rencoroso, vengativo. Por supuesto que es el cuerpo. Y el cuerpo no se puede ir a ningún lado, tiene que quedarse contigo. Entonces el cuerpo es el primero, en resentir, tu falta de perdón. Y uno diría, bueno, es asunto mío, yo sé, yo sabré cuándo, cómo, Dios me mostrará, he orado por eso. ¡Wow! ¡Qué espiritualidad! Pero es nuestro cuerpo el primero en resentir nuestra falta de perdón, nuestro rencor, nuestro sentido de venganza. Por supuesto, y se nota, y todo mundo lo ve, ¿eh? O sea, que no es asunto tuyo y tú piensas que nadie se da cuenta, como él, que no sabe todo lo que debe. No tiene idea, no tenemos idea de todo lo que debemos. Debemos muchas cosas. Y por supuesto le debemos a Dios, le debemos a nuestros padres, a todos los que estuvieron con nosotros, que son héroes, finalmente estar con nosotros debieron ser héroes. Entonces, mira lo que dice.
La gente se dio cuenta. Este hombre fue perdonado y no perdonó a su compañero, a su igual. Entonces, cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado. Wow. Él jamás se imaginó, pero ¿cómo? Señor, yo estoy haciendo lo correcto, me debe esto y finalmente decidí, ya lo perdoné 7 veces y ahora merecía la cárcel. Wow, siervo malvado. ¿Qué sentido? Malvado en el sentido desmemoria. ¿Cómo esta maldad, tiene que ver con la desmemoria? La desmemoria. No sabes las cosas que nos lleva a hacer y las cosas que nos lleva a pensar y por lo tanto a decirlas. Mira lo que está haciendo este hombre. Por eso lo llama siervo malvado. Mira lo que sucedió contigo. Recuerda, la misericordia que recibimos no es para quedárnosla, es para otorgarla. La gracia que recibimos es para darla a otros. Y el perdón de Dios, no. Debe ser dado una y otra vez. Y eso es lo que dice la oración, el Padre Nuestro. Es un modelo de oración. No es si te parece, si quieres orar de esta forma. Ese es el sentido original de la oración, que tiene que ver con el perdón. Y mira lo que dice. Entonces, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. Pero acuérdate que él decía: no, te vimos ahí pidiendo perdón. No era yo, no, se equivocan. Me confundieron. No, eso es marca registrada de este mundo. ¿Qué voy a hacer con mi hermano que peca contra mí? Todos pecan contra ti. Tú nunca pecas contra nadie. ¡Qué maravilla de hermano! Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto es Pedro. ¿Qué voy a hacer con un hermano que peca contra mí? Y a lo mejor Jesús lo vea. ¿Y tú pecas, Pedro, contra otros? No, muy de vez en cuando, Señor, por supuesto. Muy poco. Por eso voy a la iglesia, porque peco muy poco. Los pecadores están afuera. Entonces le dice: te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste, no porque te lo merecías, no te merecías. Imagínate, si a este lo metieron a la cárcel, a uno por unas monedas, a este hombre, ¿qué pasaría con él? Lo iban a vender como esclavo. La falta de perdón nos hace esclavo. La falta de entender todo lo que debemos nos hace esclavo. Entonces, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? La compasión, la misericordia, la gracia, el perdón, todo lo que recibimos de Dios todos los días no es para guardarlo, no es para atesorarlo. ¡Cuánta misericordia! No, sí, pero ¿cómo proclamamos la misericordia de Dios? Pero no se la otorgas a nadie. Sí, ¿cómo proclamamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios? ¡Wow! Ve las alabanzas, sí. Pero nunca la otorgas. ¿Y cómo la cantas? No, se te cierra la garganta, se te enmudece la voz y tienes ganas hasta de llorar, de tanta misericordia que Dios te otorga. Pero nunca la otorgas a nadie. Sí, te conmueve la misericordia de Dios. Pero solo eso te conmueve. Pero no se la otorgas a nadie. Y recuerda, nuestra falta de perdón, el primero que lo resiente y está ahí siempre sufriendo, eso es nuestro cuerpo. Y vaya que lo resiente. Y mira que la gente se da cuenta. Tu cuerpo dice: otra vez rencor, otra vez venganza, otra vez enojo. No. Y no se puede ir a ningún lado. Tiene que estar contigo ese cuerpo. Es el primero que lo resiente. Y también los que están a tu alrededor. Entonces, no deberías haber tenido tu compasión, de tu compañero, así como yo tuve de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Pero ¿cómo la iba a pagar? Es una tortura no perdonar, no entender el perdón. Mira lo que está Pablo, ¿cuántas veces perdonaría el hermano que peca contra mí? ¡Qué tortura para Pablo! ¡Qué prisión! Todos pecan contra él y él nunca peca.
Entonces todos necesitan compasión. Él no necesita, él no peca contra nadie. La compasión la necesitan los otros, el perdón lo necesitan los otros. Entonces mira lo que está mostrando. La compasión que recibimos de Dios es grandiosa y nos conmueve y cantamos. Pero si no la estamos otorgando, solo cantamos. Y ya. Claro, hasta ahí llegamos nada más. Si no la estamos otorgando, mira las palabras que ha usado: misericordia, compasión y perdón, deudas. Estas palabras tienen relación. El perdón tiene que ver viene del mundo de las deudas. Liberar una deuda, cancelar una deuda, asumir la deuda del otro. Eso es perdonar. Entonces, nos dice, terminamos, ¿cuántas veces? Dice Pedro, porque no dijo cuántas veces, qué debo hacer cuando yo peco contra los demás. No, eso jamás. Eso jamás, sino cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí. Entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? Tenme paciencia y te lo pagaré todo. No tenemos idea de lo que debemos. No, yo no le debo nada a nadie. ¡Wow! No tenemos idea de cuánto debemos. Vamos, a Dios y en esta vida. Entonces, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió lástima por él, sintió pena de que no se dio cuenta todo lo que debía, no tenía dimensión de ello. Estaban a punto de venderlo a él, su esposa, sus hijos y todas sus posesiones, y seguía no teniendo idea. ¿Y cómo lo demostró? Lo único que tuvo idea fue: a mí me deben. Claro, la misma pregunta de Pedro. A mí me deben. El hermano peca contra mí. Muchos me deben. Muchos pecan contra mí. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué pasaje! ¡Qué manera de enseñar a Dios el perdón! Debemos entender que la misericordia y la compasión que recibimos no es solo para nosotros. Nos es dada para otorgarla, y el perdón nos es dado para otorgarlo. Y todas las veces que pretendamos contarlo, enumerarlo, tiene que ver con el imperio. Pero vamos a entender el perdón desde los valores del reino de Dios, que es inmerecido, que es un regalo. Y así fuimos perdonados, de forma inmerecida y como un regalo de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias esta tarde. Gracias por tu perdón. Ayúdanos a dimensionarlo, a entenderlo. Ayúdanos a dejar de contar el perdón, porque lo único que hacemos es enseñarlo a través de los valores del imperio. Ayúdanos a entender el perdón desde el reino de Dios como un regalo inmerecido. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos.